Hoy te voy a explicar los 10 errores que con mucha frecuencia cometen los expertos en prevención de riesgos a la hora de elaborar una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Error número 1. Tiene que ver con la planificación de la herramienta preventiva MIPER. En este caso, hay que entender que la herramienta preventiva MIPER es una herramienta colaborativa con los trabajadores, pero es una herramienta también transversal que va a involucrar a la gerencia por completo. Por lo tanto, es importante que a la organización se le explique que esta es una herramienta preventiva que no va a estar en 1 o 2 semanas, sino que va a llevar un tiempo de desarrollo bastante grande y por lo tanto, gerencia tiene que entender que un proceso de elaboración de MIPER no es una cosa de días o semanas. Estamos hablando de meses, incluso en algunas ocasiones hasta un trimestre completo o un semestre completo. Como segundo error, tenemos la falta de una base técnica que establezca el qué, el cómo y el cuánto. Bien, como podemos ver acá, tenemos la base técnica preventiva número 028 sobre la elaboración de matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Como primera cosa podemos ver que tiene que estar elaborada por el profesional, en este caso el experto en prevención de riesgo, pero también tiene que estar revisado y aprobado por parte de la gerencia. ¿Esto por qué? Porque el día de mañana, cuando se planifiquen actividades relacionadas con las etapas de desarrollo de la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, no vamos a tener problemas jerárquicos al momento de pedir a los supervisores que se involucren en este desarrollo. También van a estar los cargos y responsabilidades de cada una de las jerarquías que van a estar involucradas en la matriz MIPER. En este caso podemos ver el administrador de contrato como ejemplo para una obra de construcción, jefe de terreno, jefe de obra, experto en prevención de riesgo, líderes o supervisores de cuadrillas, etc. Una vez también que tenemos una base técnica, esta base técnica en particular tiene que indicar cómo se va a desarrollar la MIPER, cómo van a estar subdivididos los procesos, actividades y puestos de trabajo, qué es lo que se va a entender por peligros, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a entender por riesgos? El riesgo propiamente tal, considerando que es una probabilidad, ¿qué se va a entender por riesgo? Es decir, como sabemos que el riesgo es una magnitud, ¿qué vamos a entender por probabilidad? ¿Qué vamos a entender por consecuencia? ¿Cuáles van a ser las puntuaciones de ambas dimensiones? ¿Y cuál va a ser el nivel de magnitud del riesgo propiamente tal? Por lo tanto, ahí si ustedes se fijan, tienen que estar necesariamente, debidamente fijadas las bases. ¿Cuál va a ser la jerarquía de control de riesgos que vamos a utilizar? ¿Cómo se van a hacer la determinación de controles? ¿Cómo van a ser las evaluaciones de riesgo residual, etcétera? Es decir, todo lo que debería tener una base técnica para una herramienta preventiva. Error número 3. No hacer un correcto desglose de las actividades y subactividades que van a desarrollar los trabajadores. Bien, aquí estamos en un ejemplo de MIPER y como podemos ver tenemos un desglose que parte con el área, que en este caso va a ser producción, sigue con el proceso que va a ser mecanizado, y llegamos al objetivo principal, que es la actividad operador de torno. Si nos damos cuenta aquí, lo que necesitamos es llegar precisamente a la actividad que va a desarrollar el trabajador. Esto nos va a permitir poder hacer un análisis de la actividad específica que desarrolla el trabajador. Muchas veces pasa que se analiza el proceso o se analiza el área, pero no se analiza la actividad, lo cual yo considero que es un error, porque en definitiva yo debería analizar cada una de las tareas que va a desarrollar un trabajador. Puede ser un operador de torno, un operador de una grúa, puede ser un trabajador que va a desarrollar trabajo en altura, etc. Pero tienen que ir enfocados a las actividades que van a desarrollar los trabajadores. Cuarto error, no establecer si una tarea es rutinaria o si esa misma tarea no es rutinaria. Bien, aquí como podemos ver, la actividad que va a desarrollar un operador de torno, vamos a considerarla como que sí, efectivamente es rutinaria. Esto es de vital relevancia, ¿por qué? Porque el que sea una actividad rutinaria va a definir cuáles son las herramientas preventivas en la determinación de medidas de control administrativas que yo voy a aplicar para controlar los riesgos de esta actividad en particular.
Bien, como se pueden fijar, la actividad del torno propiamente tal va a tener una clasificación del riesgo importante. ¿Por qué? Porque la operación de un torno, estamos hablando de que un riesgo tiene una magnitud importante. Por lo tanto, una vez que nosotros ya desestimamos la eliminación, la sustitución, las medidas de controles ingenieriles, nos vamos a los controles administrativos. Cuando nosotros hablamos de controles administrativos, estamos hablando específicamente de herramientas preventivas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de herramientas preventivas para una actividad que es rutinaria y que tiene una magnitud del riesgo que va a ser importante, necesariamente yo voy a tener que definir una herramienta preventiva como el procedimiento seguro de trabajo. En consecuencia, que si tuviésemos la misma magnitud del riesgo, pero es una actividad no rutinaria, en ese caso yo voy a definir como un análisis seguro de trabajo. ¿Se fijan cómo es de importante el definir si son actividades que son rutinarias o no rutinarias? Como ejemplo de una actividad no rutinaria, también para el torno mecánico, serían todas las actividades de, por ejemplo, reparaciones preventivas, mantenciones preventivas, reparaciones por fallos, etcétera, etcétera. Esas son actividades que no son rutinarias y que van a requerir para una misma actividad una herramienta preventiva distinta. Cuarto error que desde mi perspectiva cometen los expertos en prevención: el no hacer capacitaciones respecto a esta herramienta preventiva o no hacer las necesarias. Ya dijimos que por un lado tiene que estar la base técnica y por otro lado tiene que estar el formulario hecho de la MIPER. En este caso, cuando yo parto haciendo una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, necesariamente tengo que capacitar primero al personal en la base técnica preventiva. ¿Esto para qué? Para involucrar a toda la organización en la elaboración de la MIPER. Es decir, no basta con que una MIPER sea hecha por el experto en prevención de riesgos, porque él no es quien conoce el know-how, él no es quien conoce cómo se tiene que hacer la actividad en particular. Por lo tanto, esta actividad, como tiene que ser hecha de manera transversal por toda la organización, necesariamente tengo que tener la primera capacitación de base técnica. Ahora bien, una vez que ya tenga hecha la herramienta preventiva MIPER, yo tengo que hacer una capacitación, pero no a todo el personal de toda la MIPER, sino que tengo que hacer una capacitación por el proceso o por el área a la área correspondiente. En este caso, si dijimos que es el área de producción y el proceso de mecanizado, a todas las personas que estén dentro del proceso de mecanizado, necesariamente tengo que difundir los resultados de la MIPER. Tengo que explicar cuáles fueron las actividades que fueron denominadas como actividades críticas, actividades con magnitud de riesgo importante, etc. ¿Para qué? Para que los trabajadores sepan cuáles van a ser los controles de ingeniería que se van a aplicar, cómo se tienen que aplicar de manera correcta, para que los trabajadores sepan cuáles son los controles administrativos que se van a aplicar, que los trabajadores también sepan que esas herramientas preventivas que tienen que aplicar, sepan cuándo se tienen que aplicar, cómo se tienen que aplicar, etc. Es decir, toda esa información les tiene que llegar a los trabajadores. Muchas veces tengo que revisar matrices que no vienen con ninguna capacitación y solamente es algo que está ideado en la cabeza del experto en prevención, pero la organización no la conoce. Error número 6. Confundir el concepto de peligro con el concepto de riesgo. Bien, para este caso en particular vamos a hacer una búsqueda por Google y vamos a poner definición de peligro según la norma ISO 45001. Acá, como podemos ver, un peligro va a ser una fuente, situación o acto con potencial de generar daño al humano, daño de la salud o daños físicos o una combinación de estas. Por lo tanto, ahí, como ustedes pueden ver, ya está definido, ¿verdad?, cuál es el peligro, pero de manera estandarizada para todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que trabajar con los estándares mundiales, de manera que esta MIPER me pueda servir en cualquier parte del territorio nacional, así como también para empresas nacionales e internacionales que puedan estar trabajando con nosotros o que nosotros vayamos a trabajar al exterior con ellos. Con respecto a la definición de riesgo, vamos a aplicar la misma metodología. En este caso vamos a cambiar la palabra peligro por riesgo. Y como podemos ver, en base a la norma ISO 45001, se define como un efecto de incertidumbre. En este caso en particular, el riesgo va a ser el efecto incertidumbre, es decir,
va a ser la magnitud del riesgo, que yo puedo definirlo como alto, mediano, bajo, crítico, moderado, no crítico. Es decir, yo tengo que definir cuáles van a ser las magnitudes de riesgo. Toda esta información tiene que estar incorporada en la base técnica preventiva que ya vimos al inicio, y por lo tanto esta diferenciación de los dos conceptos tiene que conocerla al personal para que sean una real ayuda al momento de desarrollar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Otro error es indicar en la MIPER solamente medidas correctivas para el cumplimiento legal, pero no para el cumplimiento técnico. Es decir, si solamente indicamos medidas correctivas que cumplan una normativa legal, estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque la normativa legal vigente es lo que conocemos como el DESTE, es decir, es el mínimo viable que tienen que utilizar las empresas para mantenerse seguras. Pero en este caso en particular, la MIPER es una herramienta preventiva que no puede trabajar con los mínimos, sino que tiene que trabajar con lo adecuado. Y lo adecuado involucra también normativa legal vigente, pero también medidas correctivas que sean desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista operativo, logístico, etc. El no trabajar con la jerarquía de control de riesgos también es considerado como un error en la MIPER. Como podemos ver acá en este formato en particular, podemos darnos cuenta que dentro de las medidas de control ya tenemos incorporada en el formato la jerarquía de control de riesgos, que parte con la eliminación, sigue con la sustitución, con las medidas de ingeniería, con las medidas de control administrativo y los elementos de protección personal. Si ustedes se fijan acá, yo tengo que trabajar siempre de izquierda a derecha y tengo que capacitar al personal que lo haga con esa metodología para que después ellos puedan trabajar de manera autónoma sin que necesariamente tengan la presencia del experto en prevención en terreno o en el momento que están desarrollando la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo. El establecer medidas de control de riesgos que sean demasiado específicas también son considerados desde mi perspectiva como un error. En el control administrativo he puesto un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Y por ejemplo, en el control administrativo yo estoy desarrollando el procedimiento seguro de trabajo, que es un error común que he tenido que ver en terreno. En el control administrativo, la verdad es que esto va a hacer que no terminemos nunca la MIPER y sea poco eficiente. Por ejemplo, revise el torno por la mañana fijándose que la iluminación esté funcionando correctamente. Revise que no existan derrames de aceite o grasa en el piso. Ahí, si ustedes se fijan, el experto lo que está haciendo es desarrollar el procedimiento seguro de trabajo en las medidas de control administrativo, lo cual no es correcto. Aquí, por ejemplo, si yo quiero aplicar una herramienta de revisión de la máquina propiamente tal, solamente lo que tengo que poner acá es la herramienta preventiva, que para este caso en particular sería aplicar checklist diaria, ¿ya? Y abajo obviamente tengo que poner el glosario de términos para que todos puedan entender qué es un checklist. Si adicionalmente necesito que el trabajador sepa cómo tiene que hacer los pasos cronológicos, lo que define el artículo 21 del decreto 40 como el método correcto de trabajo, voy a agregar al checklist también, ¿verdad?, ejecutar el procedimiento seguro de trabajo, que también va a ir en el glosario de términos, ¿verdad? Y así voy incorporando todas las herramientas preventivas de manera lo más resumida posible para que la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo no sea interminable. Lo mismo con los elementos de protección personal. Es decir, si por la máquina voy a poner, ¿verdad?, que los elementos de protección personal, voy a poner todos los elementos de protección personal que requiere esta máquina y los elementos de protección colectiva que requiere la máquina, la verdad es que tampoco va a ser adecuado. Lo que yo tendría que hacer es EPP según el procedimiento, podría agregar otra herramienta preventiva que sería difusión de la base técnica de EPP, que es el estándar, porque toda herramienta preventiva tiene que llevar una base técnica
etcétera. Es decir, en la MIPER tienen que ir únicamente lo que son las herramientas preventivas y no las medidas detalladas, porque si no se hace interminable. Bien, como error número 10, no evaluar el riesgo residual. Es decir, la definición de seguridad es mantener los riesgos bajo niveles aceptables. Si yo no evalúo el riesgo residual, obviamente que no estoy definiendo si es que los trabajadores van a desarrollar la actividad con seguridad. En este ejemplo, como ustedes pueden ver, la clasificación o magnitud del riesgo va a ser importante. Por lo tanto, en la base técnica yo tengo que definir qué es lo que se va a entender como importante, bajo, moderado o crítico. En este caso en particular, nosotros en nuestra base técnica consideramos que se trabaja bajo el concepto de seguridad toda vez que se trabaja con una magnitud de riesgo bajo y una magnitud de riesgo moderado. En el caso de las magnitudes de riesgo crítico e importante, no se está trabajando bajo el concepto de seguridad y por lo tanto esos trabajos o esas partidas, que en este caso sería el operador de torno, no se permitiría. Ahora bien, una vez aplicadas todas las medidas de control de riesgo en base a la jerarquía de control de riesgos, si la clasificación del riesgo residual queda en moderado o bajo, ahí podríamos decir que sí se está trabajando bajo condiciones de seguridad y por lo tanto ese trabajo tiene que ser autorizado. De esa manera, si se fijan, vamos a hacer que administrativamente por lo menos los trabajadores estén trabajando y desarrollando sus labores de manera segura. Bien, espero te haya gustado este video, espero que si te gustó, por favor dale like, compártelo en redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de personas y te dejo invitado para que veas este video o este otro video.